Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a presentar las leyes de Newton. Vamos a hacer un experimento que demuestra la ley de la inercia, la primera ley de Newton. Como materiales vamos a necesitar los siguientes elementos. Vamos a necesitar 3 barras de soporte, vamos a necesitar 2 soportes universales, vamos a también necesitar 3 nuez dobles, también 2 soportes de plástico, también vamos a necesitar lo que son masas de diferentes masas, que serían 1, 2, 3, 4 masas de 10 gramos, más un portamasas de 10 gramos, 3 masas de 50 gramos, hilo nylon, un newtómetro para medir la fuerza, este newtómetro es de 1 newton, unas tijeras y una regla de 69 centímetros. Ya, vamos a continuar con el procedimiento. Vamos a armar en este laboratorio, vamos a armar un sistema en el cual vamos a tener 2 cuerdas, la cual vamos a hacer una el newtómetro y la otra va a ser la parte del hilo nylon. Vamos a armar 2 cuerdas y vamos a ubicar un peso. Entonces, vamos a tomar una de nuestras barras de acero y vamos a pasar por nuestros soportes universales. Lo que me permite hacer esto de aquí es que comience ya a tener más espacio para nosotros poder trabajar y más que todo que este espacio sea bien estable. Entonces vamos a ponerlo hasta ahí, procurando de que tenga una distancia prudente para poder ubicar todos nuestros materiales. Vamos a ubicar la segunda barra de acero de la misma forma. Estamos ocupando los equipos Payway, entonces para que tengan ahí una referencia de qué equipos están ocupando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tienen la misma distancia ambas de ahí, vamos a cerrar, vamos a ajustar en esta parte de aquí. Vamos a tomar nuestras otras 2 barritas de acero, que son estas de acá, y las vamos a ubicar ya como soporte vertical. Entonces, las tenemos por aquí. Entonces, estaría una, aseguramos muy bien para que no se estén moviendo ni tambaleando, y en la parte de acá vamos a asegurar la segunda. Entonces, ya estarían ahí. Y esta aquí va a ser la base, va a ser el soporte de todo nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner por ahí. A continuación, vamos a ubicar nuestras nuez dobles. Vamos a ubicar una por aquí, en esta parte. Vamos a ubicarla. ¿Para qué? Para que esta de aquí nos va a ayudar a soportar nuestra tercera barra de acero que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner la otra por acá, que quede en la misma dirección, para evitar problemas de dónde esté la una con respecto a la otra y procurando de que queden a la misma altura, ¿no? Entonces, para eso utilizamos nosotros nuestra reglita de aluminio y medimos cuánto tiene. Esta aquí tiene hasta esa altura, tiene 42 centímetros y por acá tiene la misma altura, 42 centímetros. Entonces, para que quede muy bien nivelado. A continuación, a nuestra tercera barrita de aluminio, lo que vamos a hacer es vamos a ubicarle, ¿sí? Vamos a ubicarle por esta parte la tercera nuez. Esta nuez lo que va a ayudarme es a soportar el newtómetro y vamos a ubicarla de esta forma, ¿sí? Entonces, permítame, vamos a ponerle por acá y vamos a sujetarla en las nuez dobles, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerla por aquí. Entonces, estaría una y por acá cerramos muy bien la otra. Una vez que ya vemos que esto está seguro, aseguramos todas unas y cada una de ellas y vamos a proceder a ubicarla lo más hacia la izquierda posible, en este punto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Ahí estaría nuestro soporte. Vamos a ubicar el newtómetro en este sector y una tensión, una cuerda en este otro sector. Y vamos a colgar una masa. Y vamos a hacer la parte de la primera ley de Newton. Entonces tomamos nuestra reglita, tomamos nuestro hilo nylon y lo que hacemos es medir 30 centímetros de hilo. ¿De acuerdo? Entonces, 30 centímetros de hilo, cogemos nuestra tijerita y la cortamos. ¿De acuerdo? Entonces, con nuestra tijerita, con nuestro hilo nylon, por acá ya tengo este hilo cortadito. Y lo que hacemos es, realizamos un nudo en una de sus partes y el otro extremo lo dejamos libre. ¿Para qué? Para nosotros poder asegurar junto al newtómetro. Entonces, cogemos el newtómetro. ¿Qué es el newtómetro? Recuerde que es un instrumento de medida que nos permite medir fuerzas. Entonces, para eso nos va a servir esta nuez de aquí. La vamos a ubicar y nos va a permitir que este newtómetro gire a voluntad para poder tener ángulos. ¿De acuerdo? Entonces,
lo que hacemos a continuación, tomamos nuestro hilo, le aseguramos, ¿sí? Lo aseguramos a nuestro newtómetro de esta forma que nos quede la medida de así. Y ahora lo que vamos a colocar es, ubicamos esta cuerda, vamos a asegurarla en la parte superior de nuestro experimento, de nuestra base, y le hacemos un nudo para que se quede fija. Ahora, como es normal, va a tener un poco de holgura, se va a mover hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, una vez que ya estemos conformes con lo que ya vamos a realizar, lo que vamos a proceder es, cogemos nuestro soporte, nuestra base, y la vamos a ubicar en esta parte para sujetar directamente la cuerda y ya no se mueva hacia los lados. Una vez que tenemos aquí, ya tenemos el sistema. Van a ser dos cuerdas en sí, pero aquí vamos a tener directamente cuánto mide la fuerza. Para eso, tomamos ahora sí, tomamos nuestra masa, nuestro portamasas, y la ubicamos directamente al newtómetro. Entonces, una vez que yo ubico, el newtómetro comienza ya a cambiar, comienza a variar, y a continuación voy a ir poniendo masa por masa. Entonces, vamos a ir ubicando, vamos a poner las 4 masas de 10, que son las que tenemos aquí, y como primera parte vamos a tener un total de 50 gramos. Vamos después a ubicar el resto de nuestras masas, que serían 3 masas de 50, y vamos a tener un total de 200 gramos en total en el portamasas. Entonces, lo tendríamos en esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí ya tenemos la cuerda que está generando un ángulo muy pronunciado. Entonces, le voy a mover un poquito para acá para poder verlo mejor. Entonces, fijarás bien cómo estuvo el newtómetro al inicio. Si yo quito las masas, el newtómetro cambia de ángulo. La que cambia también es esta cuerda de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijarás bien, al momento que yo pongo las masas, en el soporte, comienzan a variar los ángulos. Esto lo que me va a permitir es calcular la tensión en esta cuerda, conociendo el ángulo que vamos a tener acá. Ahora, el newtómetro me da una medida. Esta medida depende de cuánta masa yo tenga. Si yo tengo menos masa, voy a tener menos tensión en las cuerdas. ¿Hasta qué punto? Hasta que no haya la tensión. Pero la idea es poder medir. Ahora bien, uno de los materiales que me estaba olvidando es un graduador. Este graduador lo que hacemos es ubicar para poder ya tomar algunos datos, algunas medidas, que va a ser la siguiente parte del procedimiento. Entonces, ubicamos lo más recto posible que podamos en nuestro newtómetro como eje. Tenemos esta partecita de aquí y ponemos lo más recto posible, teniendo como referencia la barra horizontal de atrás. Entonces, medimos, ¿no? 0, 10, 20, 30, 35 grados. Y ese valor vamos a anotarlo. Entonces, el ángulo formado va a ser de 35 grados. Ahora bien, para tomar la medida del newtómetro, nosotros tenemos que ponernos lo más horizontal posible a la superficie y vamos a ubicarnos en este sector de aquí. Y vamos a ver cuál es la medida. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y ha sido una fuerza del newtómetro de 0,6 newtons. Con estas medidas, con estos ángulos, con estas fuerzas, nosotros vamos a trabajar para demostrar la primera ley de Newton. ¿Con qué vamos a hacer la primera ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sumatoria de fuerzas vectoriales. ¿Qué nos quiere decir? Que como es la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que todo objeto permanece en reposo como lo tenemos aquí, entonces nos va a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ya, vamos a continuar ahora con la demostración de nuestra primera ley de Newton con nuestro experimento. Vamos a realizar un boceto de qué es lo que nosotros estábamos teniendo. Primero, tenemos dos cuerdas que están atadas directamente a un soporte, a un techo, a una base y están formando los siguientes datos. Primero, me dice que la cuerda que está a la izquierda está formando un ángulo de 35 grados y la fuerza es de 0,6 newton. Recuerden que estos dos datos son los que nosotros sacamos mediante el experimento, ¿de acuerdo? La fuerza de 0,6 newtons es la fuerza que me dio el newtómetro y los 35 grados los que medimos con el graduador. Ahora bien, también tenemos la masa. ¿Recuerdan cuál era la masa? Vamos a ver. Primero,
tenemos 4 masas de 10 gramos y 3 masas de 50 gramos. Pero adicionalmente el portamasas es de 10 gramos más. Entonces tendríamos 10 gramos del portamasas más las 4 pesas de 10 gramos, ¿sí? Más, perdón, 2 cuartos, sí, más las 3 pesas de 50 gramos, ¿sí? Entonces, este va a ser mi masa del objeto. Recuerden que cuando nosotros tenemos varios objetos uno encima de otro, vamos a tener que es una masa consolidada, teniendo así que la masa del cuerpo C, que lo vamos a llamar, va a ser igual a 200 gramos. Pero ojo, tener mucho cuidado. Como vamos a trabajar en sistema internacional, nosotros estos gramos tenemos que pasar a kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Dividirlo para 1000 gramos. Dividido para 1000 gramos, entonces esto nos va a dar en equivalencia 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Se puede hacer por regla de 3 o se puede hacer por factor de conversión, teniendo así que la masa en C ha sido igual a 0,2 kilogramos. ¿Sí? Entonces lo tenemos de esa forma. ¿Sí? 2 ceros y se recorre un 0 hacia la izquierda. 0,2 kilogramos va a ser la masa del objeto. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos va a determinar este ejercicio? Este ejercicio lo que me pide es ¿cuánto vale la tensión en A y cuánto es el ángulo formado en la parte de aquí arriba? Este va a ser el ángulo alfa. ¿Qué vamos a demostrar aquí? Primero vamos a demostrar que este ángulo al momento de medir con todos nuestros cálculos quede lo bastante aproximado posible que se pueda. ¿De acuerdo? Entonces es lo que vamos a tener. Entonces ya tendríamos ahí. Recuerden que esta va a ser la fuerza que generó el newtómetro. ¿Sí? Entonces, ahora, como pasos para resolver la primera ley de Newton, los ejercicios con primera ley de Newton, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero tenemos que ubicar todas las fuerzas que se encuentren dentro de nuestro sistema original. Como son cuerdas, entonces siempre desde el objeto hacia afuera de él. Entonces esta va a ser la tensión B, que equivale a 0,6 newtons. De la misma forma en el otro lado, desde el objeto hacia afuera, y esta sería la tensión en A, que es la que no tengo. Adicionalmente, la fuerza del peso. Recuerden, masa y peso son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, el peso que tiene este objeto siempre va a ser vertical hacia abajo. Y este va a ser el peso del objeto C. Ahora, como este peso está directamente atado a estas cuerdas de acá, entonces va a ser todo uno solo. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos ahí. Vamos a hacer el análisis en esta parte donde se juntan todas las fuerzas para poder sacar nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, tomamos un nivel de referencia. El sistema de referencia va a ser el techo. Y nosotros vamos a trazar para nuestro eje coordenado, vamos a trazar una recta paralela que vaya a el techo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde nosotros nos vamos a fijar todo, absolutamente todo, en donde se encuentran nuestros ángulos. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Recomendaciones para diagramas de cuerpo libre. Primero, graficamos todas las fuerzas que están actuando en nuestro experimento dentro del diagrama original. Segundo, aislamos el cuerpo. ¿Cuál es el objeto a aislar? Va a ser este masa de aquí, o este pesito de aquí. Entonces, como este datito ya yo lo tengo por aquí, entonces voy a borrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, la masa del objeto C, la masa de C, es de 0,2 kilogramos, ¿de acuerdo? Tenemos que pasar al sistema internacional para poder trabajar en newtons, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del objeto que tenemos suspendido. ¿Cuál es ese objeto suspendido? Este objeto C, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizarlo. Como el objeto no tiene una superficie de contacto, no va a aparecer ni la normal ni la fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento aparece cuando hay movimiento y superficies de contacto. En este caso, está suspendido, no hay superficies de contacto, no hay ni normal ni fuerzas de rozamiento. Adicionalmente, como está suspendido, no está sobre un plano inclinado, entonces yo realizo el diagrama de cuerpo libre, los ejes, de forma normal como nosotros hacemos. El eje X horizontal y el eje Y perpendicular al eje X. Ahora, ¿dónde van los positivos y los negativos?
Como no hay movimiento, nosotros podemos asumir el sistema coordenado en el cual las que están hacia la derecha van a ser positivos y todas las fuerzas que estén hacia arriba van a ser positivas. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. A continuación vamos a proceder a trasladar todas las fuerzas que tenemos aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, WC, ¿hacia dónde está? Hacia abajo. Recuerden que es como que estuviéramos poniendo este eje aquí. Aquí estaría ese eje X. ¿De acuerdo? Entonces, hacia abajo, vertical sobre el eje Y, va a estar el peso en C. Vamos con las tensiones. La tensión B, que sería la tensión que nosotros tenemos aquí. Y sería esta tensión vertical hacia allá. Y esta sería la tensión B. ¿De acuerdo? Y por el otro lado tenemos la tensión en A. Siempre desde el objeto hacia afuera. Entonces, por acá vamos a tener la tensión en A. ¿De acuerdo? Ahora bien, como nosotros tenemos que hacer la ley de Newton que nos dice que es la sumatoria de fuerzas en cada uno de sus ejes, vamos a tener que hacer la descomposición vectorial. Por lo tanto, perpendicular al eje X va a estar la tensión B en X. Perpendicular con el eje Y va a estar la tensión B en Y. Y lo mismo con la otra tensión. Vamos por acá y aquí tendríamos la tensión AX y por este lado de acá tendríamos la tensión AY. ¿De acuerdo? Ahí estarían todas las tensiones que nosotros trabajamos. Ahora, ¿cuál es la complicación de este ejercicio? Son los ángulos que nosotros tenemos formados. Ojo, no me dan los ángulos directamente, sino que yo tengo unos ángulos con la parte de sujeción, que son los 35 grados que tenemos aquí. ¿Cómo resolvemos eso? Aquí hay que recordar un poquito de geometría de lo que tenemos entre dos paralelas y una transversal para los ángulos. Fijarás bien, tenemos este ángulo de aquí que es el de 35 grados, que es justamente este de aquí. Dos paralelas y una recta transversal. Ahora, yo necesito el ángulo formado, bien sea aquí o al otro lado. Para no complicarnos, yo voy a necesitar estos dos ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, por reglas de geometría nos dice que este ángulo junto con el de acá son los mismos. ¿Por qué? Porque son alternos internos. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría con el ángulo que tenemos en el lado izquierdo. Si nosotros dibujamos la otra transversal de esta forma, entonces el ángulo alfa, que le llamamos aquí, va a ser el mismo ángulo alfa acá. Por lo tanto, pasando estos ángulos a nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que aquí están los 35 grados y acá se encuentra el ángulo alfa. Con eso ya podemos hacer la descomposición vectorial. Entonces, ojo, no olvidarse con la parte de geometría. No olvidarse, por favor, con la parte de geometría. Tenemos que tenerla muy en cuenta. Ahora bien, ya tenemos hecho nuestro diagrama de cuerpo libre. Fijarás bien, ya tenemos, nos está pidiendo dos tensiones. Más claro, nos está pidiendo dos incógnitas. La tensión en A y el ángulo. Ya por lo general, cuando tenemos dos incógnitas, nos va a tocar resolver un sistema de ecuaciones. Entonces aquí vamos a aplicar tanto matemática como física. Y especialmente, sistemas de ecuaciones vamos a hacerlo por sustitución. En física se utiliza muchísimo lo que es el método de sustitución o igualación, pero más el de sustitución. Y vamos a ver por qué, porque es mucho más sencillo sustituir una variable despejada que estar despejando varias variables. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas de forma vectorial va a ser igual a 0, siempre y cuando no exista movimiento y el objeto se encuentre en reposo o a su vez mantenga movimiento rectilíneo, uniforme, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando no hay aceleración, ¿sí? En un movimiento, y es lo que nos dice la primera ley de Newton, todo objeto permanece en reposo hasta que una fuerza externa lo haga cambiar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme. Entonces, por eso vamos a considerar que este objeto, vimos que está en reposo, no hay una fuerza que le comience a hacer mover, entonces van a ser, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a 0. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. ¿Qué nos dice? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y por eso es muy importante determinar dónde está el X positivo y dónde va a estar el Y negativo, para saber cuáles fuerzas son positivas y cuáles fuerzas son negativas.
Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros tomamos al revés los signos, muy probablemente en vez de sumar estemos restando. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Entonces, vamos viendo que nomás tenemos sobre el eje X. Solo nos fijamos en el eje X, nos olvidamos del resto, solo en el eje X. ¿Qué tenemos? La tensión A en X, pero esta está hacia la izquierda, entonces negativo, menos la tensión A en X. ¿Qué más tenemos por acá? La tensión B en X está hacia la derecha, está sobre el X positivo, más la tensión B en X. Y estas dos van a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Sin olvidarse que tenemos que hacer la descomposición vectorial, sin olvidarse de esa descomposición vectorial. Ahora bien, la tensión B en X sí la puedo obtener por descomposición vectorial. Tengo la tensión que vale 0,6 newtons y tengo el ángulo que vale 35 grados. Pero de la tensión A no tengo absolutamente nada. No tengo ni la tensión ni el ángulo. Entonces, ¿cuál es la que debería despejar? La tensión A en X. Vamos a hacer ecuación. Esto que está restando pasa a sumar al otro lado y me quedaría que la tensión A en X va a ser igual a la tensión B en X. ¿Sí? Vamos a descomponer de una vez la tensión B en X. Tensión A en X va a ser igual. La tensión B, que sería el módulo de la tensión, porque estamos trabajando de forma vectorial, el módulo de la tensión. Ahora sí, profe, ¿cuál ocupo? ¿El coseno o el seno? Aquí hay un truco muy sencillo. Fíjense bien dónde está la tensión BX. La tensión BX está a un costado del ángulo. La tensión BY, si ustedes se fijan, está en esta parte de acá. Aquí estaría la TBY, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos hacer la descomposición vectorial, fíjense bien, ¿dónde está la TBX? Está a un costado del ángulo. Si está a un costado, utilizo el coseno. Costado, coseno. Si está enfrente, el seno. Entonces, vamos a trabajar ahí. Módulo, tensión B, coseno del ángulo que está formado. Coseno de 35 grados. ¿De acuerdo? Como ya estamos trabajando todo el sistema internacional, me voy a olvidar un poquito de las unidades y nos quedaría que la tensión AX va a ser igual. La tensión B, 0,6 newtons, coseno de 35. La tensión A en X ha sido igual. Entonces, ponemos esto en nuestra calculadora, sería 0,6 coseno de 35 y nos da un total de 0,491. Entonces, 0,491. ¿Qué? Newtons. ¿Por qué newtons? Porque estábamos trabajando en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Entonces, ya tendríamos una parte de la descomposición vectorial de la TAX, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es la tensión en A en X? ¿Qué es esta tensión en A en X? Como es una componente vectorial, en este caso es la parte de la coordenada en X de las rectangulares, entonces yo también puedo decir, ¿cómo calculo tensión A en X? La tensión A en X yo calculo tensión A coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Otra vez, ¿dónde está el TAX? Está a un costado, entonces coseno. Voy a descomponer la tensión A en X y me quedaría módulo tensión A coseno del ángulo alfa. Entonces, coseno del ángulo alfa va a ser igual a 0,491. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos. Tensión A incógnita. No tengo la tensión A. Y el ángulo alfa tampoco tengo. Dos incógnitas. ¿Puedo seguir haciendo algo más aquí? No. Entonces, vamos con la segunda parte. Siempre, y aquí usted tiene que fijarse con la parte de matemática. Dos incógnitas, obligado voy a necesitar una segunda ecuación. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer sistemas de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces ya estaría la primera sumatoria. Vamos con la siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque se encuentra en reposo. No se está moviendo este objeto. Una vez que ya se deja todo el objeto, se deja sin moverse, entonces está en reposo. Sumatoria de fuerzas en Y. Nos olvidamos del X y nos centramos en el Y. ¿Y qué nos dice? ¿Qué aparece? Tensión a Y, tensión BY y el peso en C. Ojo, ¿cuáles están sobre el Y positivo? La tensión a Y y la tensión BY. Entonces, tensión A en Y más la tensión B en Y menos el peso en C. ¿Por qué menos? Porque está hacia abajo, está sobre el eje Y negativo. Entonces, menos el peso en C va a ser igual a 0. Y aquí fíjense bien.
ya vamos a comenzar a tener la segunda tensión. Ahora, profe, pero aparece de nuevo la tensión B. Sí, pero recuerden que tenemos como dato que es 0,6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente despejar la tensión A en Y. Fíjense bien en qué vamos a tener, ¿no es cierto? Recuerden, no tengo ni la tensión ni el ángulo. Vamos por acá. La tensión A en Y no voy a poderla calcular. Me va a quedar otra vez en seno y coseno. La tensión BY sí voy a poder porque tengo el módulo y tengo el ángulo. Y el peso en C tengo la masa. Y recuerden que el peso, voy a ponerle por acácito, el peso es igual a la masa del objeto multiplicada por la gravedad. No confundir el peso con masa, por favor. El peso es una fuerza y la masa es un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esas partecitas, ¿no? Ojo con esas partecitas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a despejar la tensión AY. Entonces, la tensión AY va a ser igual al peso en C que está restando, pasa a sumar al peso en C, este que está sumando pasa a restar, menos la tensión de B en Y. ¿De acuerdo? Entonces, a esta ecuacióncita de aquí vamos a ponerle la ecuación 1, a esta que ya nos quedó aquí arriba, y vamos a obtener la ecuación 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esta de aquí. Tensión a Y. Todavía no le voy a abrir hasta poder sacar todo el resto de acá. Entonces, vamos a ver. Tensión A en Y va a ser igual. El peso en C sería, por esta fórmula, la masa del objeto C multiplicada por su gravedad. Recuerden que estamos aquí en la Tierra. Gravedad siempre va a ser de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y por eso también es importante que la masa esté en kilogramos. Recuerden, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, newton. ¿Sí? Si la masa está en gramos, no puedo expresar en newtons y no puedo trabajar con diferentes unidades. ¿De acuerdo? Ya estaría la primera, el peso en C, masa en C por gravedad. Menos la tensión BY. Entonces, menos la tensión B y vamos a hacer la descomposición vectorial. Tensión BY, como está enfrente, va a ser con el seno. Entonces sería seno de 35 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí? De esta fórmula estoy haciendo los respectivos despejes. Entonces, tensión a Y. Tensión a Y va a ser igual. La masa de C, ¿cuánto teníamos? 0,2 kilogramos. Como ya pasé a sistema internacional, no voy a poner las unidades. 0,2. La gravedad, 9,8. Profe, la gravedad no era negativa. Ojo, la gravedad, al ser negativa, lo único que me está indicando es la dirección. Pero aquí, en nuestro diagrama del cuerpo libre, ya estamos tomando que va hacia abajo. Por lo tanto, ya no tenemos que ocupar de nuevo el signo. Utilizamos la gravedad siempre para el peso. Como ya consideramos que es hacia abajo, entonces tomamos siempre la gravedad con signo positivo. No se vaya a olvidar, porque si no, le va a salir mal, por favor. Entonces, menos la tensión B. ¿Cuánto era la tensión B? 0,6 newton. Seno de 35 grados. ¿Sí? Entonces, ponemos eso en la calculadora y la tensión A en Y me quedaría 0,2. También, mucho ojo, sepa utilizar bien su calculadora, por favor. 0,8 por 9,8, 0,2, perdón, por 9,8 menos 0,6 seno de 35 grados. Entonces, esto me ha quedado igual que la tensión A en Y me queda de 1,62. ¿Qué? Newtons. Y estaría la tensión A en Y. Ahora bien, como tengo las dos tensiones, yo necesito sacar la tensión total. Probablemente muchos me digan, profe, pero podemos hacerle por el tema de Pitágoras. Se puede hacer, no hay problema. Pero recuerden que también necesito encontrar el ángulo, ¿sí? Necesito encontrar el ángulo. Entonces, para no estar haciendo ecuación sobre ecuación, utilizamos sistemas de ecuaciones. Vamos a abrir la tensión A en Y. La tensión A en Y es con el seno porque se encuentra al frente. Entonces, tensión A, seno del ángulo alfa, es igual a 1,62. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjese bien, esta aquí va a ser la segunda ecuación. ¿Por qué? No tengo la tensión en A, misma incógnita. No tengo el ángulo alfa, misma incógnita. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, lo mejor en este caso, y siempre que le pida calcular ángulos y fuerzas, calcule primero el ángulo. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo despejar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Voy a utilizar estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, comencemos con la ecuación 1. Voy a despejar, ¿sí? Voy a despejar la tensión A de 1. Voy a hacer la parte de sustitución. Voy a despejar la tensión A de aquí y de ahí voy a reemplazar en la parte de acá. ¿De acuerdo? Entonces, despejar la tensión A de la ecuación 1. Este coseno de alfa que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda aquí. La tensión A ha sido igual a 0,491, 61,5, pongámoslo aquí por favor, porque vamos a hacer un poquito más exacto para que el ángulo nos dé un poco más aproximado. ¿De acuerdo? Entonces, 0,491 dividido para el coseno de alfa. Profe, pero dijo que primero iba a calcular el ángulo. Sí, recuerden, si yo quiero encontrar el ángulo, yo tengo que, en matemática, despejar la otra variable. Si yo quisiera encontrar directamente la tensión, debería despejar el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que hacerlo un poquito al revés, pero funciona. Ahora sí, ya hice el primer paso de sustitución. Despeja una de las variables. Ahora, el segundo paso es reemplazar. Entonces, reemplazo la tensión A en la ecuación 2. Ojo, cuidado con reemplazar en la ecuación 1 porque les va a quedar 0,491 es igual a 0,491. Si ya ocupo la una ecuación, el reemplazo se hace en la otra ecuación. Entonces, vamos a reemplazar en esta de aquí. Tensión A. ¿Cuánto vale la tensión A? En vez de tensión A, 0,491 dividido para el coseno de alfa, ¿no es cierto? Multiplicado por el seno de alfa, que sería este de aquí. Ojo que solo estoy reemplazando la tensión en A, ¿no? Solo estoy reemplazando este valor de aquí con el valor que nosotros tenemos acá para obtener esta nueva ecuación. ¿Sí? Entonces, por el seno de alfa es igual a 1,615. Ahora aquí, ojo, no olvidarse de la parte de matemática, geometría, trigonometría. Esta parte nos dice seno sobre coseno, todo este conglomerado de aquí nos dice que es igual a la tangente del ángulo formado, siempre y cuando sean el mismo ángulo. Seno de alfa, coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Seno sobre coseno, tangente, ¿de acuerdo? Quedándonos así la ecuación 0,491 tangente del ángulo alfa es igual a 1,615. ¿Ya? ¿Y ahora qué nos queda bastar? Despejar alfa. Fíjense bien, sistemas de ecuaciones siempre es eliminar una variable. Entonces, vamos a encontrar cuánto vale alfa. Alfa sería, nos quedaría de esta forma. La tangente de alfa es igual. Este que está multiplicando pasa a dividir 1,615 dividido para 0,491, ¿no es cierto? Y ahora sí, la tangente pasa al otro lado, como tangente a la menos 1 o arco tangente, tangente a la menos 1 de 1,615 sobre 0,491. Y el ángulo alfa nos ha quedado igual, entonces ponemos en nuestra calculadora, ¿no es cierto? Shift tangente 1,615 dividido para 0,491 y nos queda que ha sido igual a 73,08. 73,08 grados. Que aproximadamente, como vamos a representarlo, va a ser 73 grados. ¿De acuerdo? Entre más decimales tengamos, más exacto va a salir. ¿De acuerdo? ¿Qué es la idea? Que este ángulo nosotros vamos a comprobarlo en nuestro experimento. ¿De acuerdo? Entonces, 73 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Ya tenemos alfa, también nos pide la tensión A, entonces voy a reemplazar, fijarse bien, reemplazar alfa en la tensión A. ¿En dónde? Aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo la una variable, ya puedo encontrar la segunda variable. Entonces la tensión en A va a ser igual a 0,491 dividido para el coseno de 73,08 grados. La tensión en A va a ser igual. Entonces, de la misma forma, ponemos en nuestra calculadora 0,491 dividido para el coseno
de 73,08 grados. Entonces, nos ha dado que la fuerza ha sido, la tensión es 1,68 newtons. ¿Sí? Y ahí estarían nuestras dos partes principales. Fijarás bien, el ángulo, entonces el ángulo que se ha formado aquí ha sido de 73 grados y la tensión que ejerce sobre esa fuerza, sobre esta cuerda, ha sido de 1,68 newtons. Y es lo que vamos a verificar en la parte de nuestro experimento. Con los ángulos calculados, que son el de 73 grados, este aquí es el que vamos a comprobar. Matemáticamente lo hemos resuelto, lo vamos a comprobar ya de manera práctica. Entonces, cogemos nuestro graduador, ¿no es cierto? En esta parte está aquí, vamos a medir, fijarás bien, ¿cuál es el ángulo que nosotros calculamos? El ángulo que nosotros calculamos es el que está medido desde el eje hacia la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les decía, este objeto se encuentra en reposo. ¿Qué es lo que hacemos? Procedemos a poner nuestro graduador de esta forma, que esté lo más cerca al origen y que esté lo más nivelado posible. Entonces, vamos a ponerlo por ahí y vamos a medir. Entonces, tenemos en la escala pequeña 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y aproximadamente está en 73, casi 74 grados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una gran tolerancia, es decir, tenemos bastante exacto el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces nos hemos comprobado la segunda ley, la primera ley de Newton, hemos estado comprobando con la medida de los ángulos. Si nosotros en vez de esta cuerdita pusiéramos un newtómetro, tendríamos que medir más o menos 1,68 o aproximadamente 1,7 newtons. Ojo, que este newtómetro tendría que ser de mínimo 2 newtons, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si ponemos un newtómetro de 1 newton, no vamos a poder medir esta escala, porque se sale de su escala. Entonces, aquí deberíamos tener un newtómetro de 2 newtons. Eso ha sido todo por el experimento de la primera ley de Newton, de la ley de la inercia. Recuerden, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Todo objeto que permanece en reposo va a permanecer ahí hasta que una fuerza externa lo haga salir de su movimiento uniforme o del reposo. Gracias.